Bueno, mientras esperamos la presencia de Eduardo Berti, que va a estar con nosotros por Zoom, vamos a intentar, por eso nos sentamos aquí, que esto sea una conversación entre este círculo que va a estar armado por Liliana, Dolores, Eduardo y yo. Mi nombre, como bien decía Cristina, es Elizabeth Gotter, y en esta conversación van a participar, y me voy a poner los anteojos para leer correctamente quiénes son nuestros participantes. Eduardo Berti, que es escritor, que si bien nació en Buenos Aires, hace más de 20 años que vive en Francia, que es miembro del grupo Oulipo, y que ha escrito este libro que tengo acá conmigo, que se llama Una presencia ideal, que es el que le da el título a nuestra mesa, Relatos de autor, una presencia ideal, y que es el primer libro que él, a pesar de vivir tantos años en Francia, ha escrito en francés, y después nos va a contar por qué. Y también nos acompañan Liliana Rodríguez, que es médica especialista en clínica médica, magíster en cuidados paliativos, y que se formó tanto para la asistencia como para la gestión, y actualmente trabaja aquí también en el Hospital Italiano, y María Dolores Castro Montiel, que es enfermera también especializada en cuidados paliativos, que trabaja aquí en el Hospital Italiano, y que hace docencia en el tema de cuidados paliativos. Y en esta mesa lo que nos proponemos, Eduardo, ya te vemos ahí, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Lo Perfecto. que nos proponemos en esta mesa es como si lo hubiéramos planeado, que Paula nos dejó ahí el punto justo para seguir avanzando, es compartir algunas experiencias a partir de este libro, que ahora Eduardo nos va a contar cómo surgió, y cómo este libro resonó en Liliana y en Dolores con sus propias historias en relación con pacientes. Y para comenzar, quiero leer un pequeño fragmento de este libro que se llama Relatos de autor, y que recoge de algún modo algunas experiencias de profesionales en un área de cuidados paliativos. Cada uno de los capítulos de este libro, tiene el nombre de una persona, que es la que dio el testimonio, que después nos va a comentar Eduardo si es el verdadero o no. Y este es de una enfermera, que no voy a decir su nombre porque mi francés es horrible, digamos, es inexistente en realidad, entonces lo pronunciaría muy mal. Y este relato comienza justamente diciendo: no diré su nombre para respetar el secreto profesional, pero también porque mencionarlo todavía duele, y a pesar del tiempo transcurrido. Era joven, tenía apenas un año más que yo, estaba soltero, tenía algunos amigos de su edad que lo visitaban, la mayoría acompañados por sus familias, esposas e hijos. Me daba cuenta de que estaba encantado de verlos, pero esa vida familiar era para él un sueño incumplido. ¿Cómo se dice? Una deuda pendiente, eso. Estaba muy débil por el dolor y cada vez más ausente con la morfina que le dábamos para calmarlo. Sin embargo, un día hizo algo sorprendente. Mandó a uno de sus mejores amigos a comprar un ramo de flores para mí. El amigo entró a la habitación con el ramo y se lo dio. Luchaba para sostenerlo con sus grandes manos temblorosas. Unos minutos después, me lo entregó sin decir una palabra. Yo venía de un año difícil, de una separación, el amor propio herido por el desamor. Nunca olvidaré esas flores. Lo sé, fue él, el paciente, quien en cierta medida y paradójicamente curó a la enfermera. Este es un fragmento, después sigue. Y me da pie para preguntarte, Eduardo, ¿cómo fue que surgió este libro? ¿Qué tenía que hacer un escritor en un área de cuidados paliativos en un hospital? ¿No? ¿Cómo fue que te convocaron y cómo fue la escritura? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y buenos días a todo el mundo. Yo, como vos dijiste, vivo en Francia y me contactó en su momento, estamos hablando del 2016, es decir, antes del COVID, me contactó el Hospital Escuela de la ciudad de Rouen, en el norte de Francia, para que lo ubiquen en la ciudad de Madame Bovary, la ciudad de Flaubert. Me contactaron y me dijeron que me querían invitar para que yo hiciera una residencia dentro del hospital. En Francia hay esta práctica de residencias, invitan
a los escritores muchas veces a que se instalen en alguna ciudad o en algún lugar y los invitan a que sean residentes, pero es muy raro que te invite un hospital. Es algo que no es nada usual. Entonces, cuando yo vi que era un hospital escuela el que me quería invitar, mi primera reacción fue de mezcla de sorpresa y de desconcierto, pero me interesó mucho al mismo tiempo. Entonces, ellos me explicaron que en el seno del hospital, en Rouen, hay como una especie de grupo o de área de cultura y salud, y que llevaban años trabajando ya, llevaban unos 5 años, que habían invitado ya médicos, fotógrafos, hasta un coreógrafo. Habían invitado a un coreógrafo que miró durante unas semanas, estudió el movimiento del personal sanitario en los pasillos y a partir de ese movimiento hizo una coreografía con una música. Pero nunca habían invitado a un escritor. Yo fui no sé por qué, pero fui el primero que invitaron. Entonces, este dato no es menor porque no había mucho antecedente. Ni yo podía ver como trabajos anteriores, ni ellos sabían muy bien de qué se trataba. La invitación inicial ellos me propusieron que me quedara alrededor de 3 semanas más o menos y que escribiera un texto de, qué sé yo, 10, 15 páginas. Lo que ocurrió muy pronto es que a mí me impactó todo lo que yo estaba viendo, lo que yo sentía, lo que veía, lo que me contaban, lo que escuchaba indirectamente. Y cuando me quise dar cuenta tenía ya, yo escribo a mano, sobre todo las primeras versiones, tenía ya 2 cuadernos llenos de cosas y mi sensación fue que era imposible, no sé si era imposible, pero que era una pena escribir un texto de 15 páginas, que realmente iba a ser muy frustrante además para mí. Todo lo que yo estaba viendo superaba ampliamente el espacio de 10 15 páginas. Entonces les dije, me parece que yo voy a escribir un libro. En todo caso, siento el deseo y casi la necesidad de escribir un libro. Y ahí replanteamos toda la residencia. Y yo pensé que esto iba a ser un problema y más que ser un problema fue como una buena noticia para ellos. Se alegraron y me dijeron, ah, bueno, estaría genial. Si te querés quedar más tiempo, ahora vemos cómo lo replanteamos. Pudimos reformular todo y al final lo que hice fue una residencia de casi 6 meses, que por supuesto no me quedé los 6 meses en Rouen, iba y volvía, yo vivo en el sur de Francia, en Burdeos, pero bueno, estuve muchas semanas eh, viendo y compartiendo en el cotidiano el trabajo del personal sanitario, em, con no en cualquier lugar, sino en el área, en la unidad de cuidados paliativos. Ese es un poco el resumen de cómo empezó y cómo se fue gestando el libro. Bueno, gracias. ¿Y cómo es esto de que lo escribiste en francés? Yo no tenía pensado escribir en francés en mi vida, para nada, y de hecho esto fue un accidente. Yo sigo escribiendo en castellano, es lo que me sale con naturalidad y es mi idioma. Es el idioma en el que sueño, en el que le hablo a mi gato y en el que insulto cuando me enojo. O sea, es mi idioma, me doy cuenta. Pero más allá de eso, eh, este fue un libro distinto porque nació de lo que yo iba escuchando y de lo que me iba contando el personal sanitario, que era francés, obviamente. Y yo fui anotando, no quise trabajar como un periodista, no quise poner un grabador. Eran charlas que por supuesto ellas, digo ellas porque eran 99% mujeres, ellas sabían que yo iba a usar estas charlas para un libro y les pedí permiso y les pedí autorización y les conté lo que iba a hacer, pero no puse un grabador. Entonces iba tomando notas y sobre todo en cuanto terminaba la charla y se iban y antes de que perdiera eh, s- el modo de hablar sobre todo, rápidamente lo anotaba todo, convencido de que lo iba a pasar al castellano. Y nunca lo pude pasar. O sea, es un libro que yo no pude escribir en castellano. Creo que por una serie de razones. La primera, porque esas voces eran muy particulares, me costaba volcarlas al castellano,
pero eso lo podría haber hecho con un poco de astucia. Lo que me pasaba sobre todo es que yo estaba descubriendo un mundo con un vocabulario, con unos términos precisos, y la verdad es que ese mundo yo lo estaba descubriendo en francés, y me costaba muchísimo pasarlo al castellano. Cuando empezaba a escribirlo en castellano me sonaba falso, y los relatos se detenían, o sea, no fluía más. Entonces yo dije, bueno, sigo en francés hasta que en un momento voy a volver a pasar a castellano. Y nunca pude pasar. Creo también que el hecho de trabajar en otro idioma me dio una distancia, bueno, vamos al título del libro, pero me dio una distancia ideal o una presencia ideal, ya veremos, para poder trabajar con ese material. Gracias. Y bueno, te contamos que aquí Dolores y Liliana conocen el libro porque tuvieron la oportunidad de verlo por primera vez cuando Ignacio Busandívares en una reunión se los presentó y empezaron a pasarlo al azar y a leer y de golpe empezaron a decir, uy, esto nos pasa a nosotros también. Entonces, mi primera pregunta a ellas es, si Eduardo hiciera una residencia aquí, ¿qué historia le contarían? ¿La verde? No, tiene que agregar Gabriel. Gabriel. Ay. Claramente hablaremos en porteño, ni siquiera en tucumano o cordobés, como hemos escuchado acá algunos. Yo voy a hablar en gallego, porque soy gallega, y relataría una historia, como contó Paula, de un paciente, llamémoslo Carlos, de unos 78, casi 80, con un cáncer de laringe avanzado, progresado a las primeras líneas de tratamiento, en mal estado general, no quería más. Y por este cáncer le ofrecieron hacerle una traqueostomía para que pudiera seguir respirando. Pero él dijo no, no quiero traqueostomía. Y lo dijo delante de su hijo, Gustavo, y lo dijo con nosotros adelante. Y se lo dijo a los otorrinos, no quiero traqueostomía, y tal vez fueron las últimas pocas palabras comprensibles, inteligibles que pudo decir. Y escribió que quería estar en su casa. Y Gustavo lo escuchó, Gustavo leyó, y hablamos mucho con Gustavo, y Gustavo aceptó este deseo, esta voluntad de su padre, esto que nosotros llamaríamos consentimiento informado, o en este caso rechazo informado. Y se organizó todo para que se fuera con asistencia domiciliaria. Gustavo se iba a encargar del cuidado de su papá, lo entrenamos en cómo darle medicación, en el caso cuando apareciera el ahogo, esta sed de aire de la que hablaba Pauli con su paciente, y lo entrenamos y se fue. Se fueron, como Carlos quería. Pero a menos de 12 horas, Carlos volvió a la guardia, traído por Gustavo, que no sabemos qué pasó en su casa, pero no pudo acompañar ese momento. Y llegó a la guardia y se le hizo la traqueostomía y fue a terapia, conectado a un respirador. No tuvo sed de aire, que era el temor de Gustavo, porque estaba con medicación para estar adaptado al respirador. Esto pasó, como suelen pasar estas catástrofes, los fines de semana, ¿no? Donde los que estamos de lunes a viernes no estamos, y los que están hacen todo lo mejor que pueden. Y el lunes llegué yo con mi temperamento taurino y gallego, con el recuerdo, la vivencia en el estómago de las palabras de Carlos, con su pedido desesperado de no quiero traqueostomía.
trabajamos la adecuación terapéutica. Gustavo estuvo siempre al lado de su papá. Siempre. Se murió a los 3 días, Carlos, conectado a un respirador. Nunca despertó. El puchero de emociones que yo tuve esos 3 días fueron espantosos. Pero tenía que mantener una presencia ideal para estar con Gustavo, a quien hubiera querido yo matarlo. Pero no, yo tenía que acompañar. Y lo hice como pude, como me salió, porque realmente Carlos no quería traqueostomía. Y como el humor creo que es muy reparador y la vida se encarga y nuestro trabajo cotidiano se encarga de darnos cosas para que nos tomemos un poco en solfa. A los días de fallecido Carlos, Gustavo se apareció en la puerta de paliativos con una caja de bombones de terciopelo con forma de corazón, que es el día de hoy que mis compañeros se ríen porque eso no sé a qué venía. Y gracias que de algún modo o explícitamente Gustavo me dio, yo me pregunto, gracias por qué, gracias de nada. Esa es mi sensación. Gracias, Liliana. Y me voy a permitir contar algo de la cocina, de la preparación de esta mesa. Cuando estábamos charlando con Liliana y con Dolores, y yo les preguntaba qué historia le contarían a Eduardo si él estuviera haciendo la residencia aquí, ella me decía, voy a contar una historia de algo que sale mal, ¿no? Porque siempre se cuentan por ahí otras historias como modelos de éxito, y de esta que me quedé con bronca. A mí me parecía muy valioso que ella pudiera compartir esto, ¿no? En este tema de, bueno, no siempre sale como la intención. Y yo me preguntaba si la caja de bombones no sería una forma de Gustavo de decirte no me mates, ¿no? Pero ¿qué? Pero me parece que también ahí, ¿no? Cómo juegan también las expectativas en un acompañamiento bien hecho, qué sé yo, y que de golpe algo que no está bajo el control hace que ese acompañamiento no siga el curso que uno esperaba, y está muy bueno poder también hacer narrativas sobre estas cuestiones, ¿no? Que nos sirven para repensar, para elaborar y para mirar las intenciones y las perspectivas y la forma en que cada uno puede de algún modo afrontar un mismo hecho. Y entonces ahora sí le pediría a Dolores, ¿cuál es la historia que vos contarías para un libro que a lo mejor surge después en Buenos Aires? Bueno, antes que nada, buen día a todos. Hola Eduardo, un gusto por charlar con vos y gracias por el libro. No, de nada, igualmente un gusto. Un poco también, cuando estábamos preparando la charla, yo comentaba, hay muchas historias a lo largo de mi profesión que me han ido quedando en el corazón, diría, ¿no? Muchos encuentros con pacientes, pero están esos que son especialmente importantes, o que es el día de hoy que los sigo rememorando para seguir aprendiendo de esa experiencia, ¿no? Y una de esas es la historia de Mariano, que digo el nombre real porque tengo autorización de su esposa para decir su nombre real, porque ya lo he presentado en otras charlas por lo significativo que fue su vivencia y el acompañarlo. Mariano tenía 38 años cuando lo conocimos, casado, con Ine y con 3 hijitos muy chicos, con edades muy similares a las de mis hijos. Y Mariano era ingeniero agrónomo, así que trabajaba en el campo con ganado. Tal es así que cuando él hablaba de su propio peso, cuando iba a hacer quimioterapia, decía, mejoró mi quilaje, no decía aumenté de peso, mejoró mi quilaje como si fuese una vaca. Y bueno, y él con mucha capacidad de estas personas que te convocan y que uno se quisiera quedar charlando en la habitación toda la mañana,
tomando unos mates, cosa que en ese momento no era posible porque estábamos en plenísima pandemia, junio del 2020, así que pandemia cerrada. Y bueno, en realidad Mariano lo conocimos en diciembre del año anterior, del 19. Al principio tuvo una buena evolución de su enfermedad y de golpe dejó de responder y la enfermedad progresó severamente. Tal es así que en junio él se interna para cursar su última semana de vida. Y Mariano decide, cuando estaba en su casa, esos últimos días antes de internarse, organizarle un cumpleaños sorpresa a su esposa y abrazar a todos, a pesar de las restricciones, abrazar a todas las amigas de Inés. Y cuando se empieza a sentir mal y no daba más, en su casa le dice a Inés que quería venir al hospital. Estaba con disnea porque la verdad que tenía muchísimo compromiso pulmonar. Inés le dice, bueno, llamamos a una ambulancia, y Mariano le dice, no, quiero ir en auto, tomando mate, como si fuésemos paseando. Y Inés, que tenía una fortaleza admirable, accede a esto con un tubito de oxígeno de traslado y toda su familia por detrás haciéndole el apoyo en la autopista, y lo trae. Y charlando después con Inés me dice, hoy me doy cuenta que ese era su último viaje, y yo en ese momento no lo supe ver, ¿no? Que es lógico. Bueno, a lo largo de esa internación, cuando Mariano llega a la guardia, lo voy a ver, estaba ahí con plena conciencia de que eran sus últimos días de vida, Inés también con plena conciencia y entendiendo que se internaba para alivio de síntomas y para estar lo más confortable posible en estos últimos días, ¿no? Bueno, se interna y lo empezamos a acompañar, empieza con medicación para el alivio de la disnea, solo con oxígeno no alcanzaba, así que inicia el uso de morfina para el alivio de la disnea, y van viniendo visitas, ¿no? A pesar de la pandemia, logramos que pudieran venir gente a visitarlo, tal es así que el hijo más chiquito decía, mamá, estamos haciendo cualquiera, porque no podemos estar paseando y nosotros andamos paseando. Y bueno, y en los últimos 2 días de Mariano, que a esto voy sobre todo, Mariano tenía disnea, lo que se llama disnea de reposo, una disnea clase funcional 4, que son personas que sin siquiera moverse le falta el aire, tienen sed de aire, ¿no? Uno los ve visiblemente, uno ve que le falta el aire, no pueden hablar por la falta de aire que tienen, y aún así Mariano, le ofrecemos a Mariano, bueno, Mariano, te podemos dar medicación para que estés dormido ante esta situación, ¿no? Porque él decía, no doy más de la falta de aire. Y dice, bueno, sí, está bien, pero yo quiero dormir un ratito y volverme a despertar. Ok, vamos a hacer eso. Le dimos un rescate de medicación, se durmió y se volvió a despertar. Se volvió a despertar, tomó unos mates con amigos, siguió charlando con su esposa, le mandó un mensaje, un audio de voz a su hija, con un audio que es el día de hoy que conservo porque habla de su forma de seguir cuidando a sus hijos a pesar del esfuerzo que le implicó grabar ese audio. Y era Mariano Querés, y entonces lo que él hacía era, nunca aceptó una sedación continua. Él lo que hacía era que una sedación continua sería que estar todo el tiempo dormido, ¿no? Para no tener ningún momento de sensación de disnea. Él lo que hacía era, se pedía un rescate de medicación, dormía una siesta para recomponerse, ponele, y cuando se despertaba se tomaba unos mates, charlaba con alguno, cuando de vuelta no daba más de la falta de aire que tenía, volvía a pedir otro rescate, y así pasó los últimos 2 días. Que fue justo un fin de semana largo. Y yo en ese momento, como era pandemia, trabajaba los fines de semana, por cuestiones familiares, y estaba sola como equipo, porque el equipo venía durante la semana y yo estaba los fines de semana como equipo de paliativos, digamos. Y fue muy desafiante, ¿no? Para mí acompañar
ese proceso de Mariano, ¿no? Porque uno lo veía claramente ahogándose y él decía estar ahogándose, pero a pesar de eso él prefería poder estar despierto para tomarse esos últimos mates, para tener esas últimas charlas con su esposa, para mandar los últimos mensajes a sus hijos. Y entonces, como ahí tuve que hacer a un lado lo que yo creía que era lo mejor para Mariano y ver qué es lo que Mariano me decía que era lo mejor para él, ¿no? Entonces son estas perlitas que yo siempre conservo y digo, estar siempre atenta, ¿no? A lo que el otro me dice que necesita y no imponer yo lo que creo que puede estar necesitando, ¿no? Porque si no hubiese corrido el riesgo de quizás iniciar una sedación más continua y evitarle a Mariano y a su familia de estos últimos momentos de encuentro y de disfrute, ¿no? Ni que hablar que había una familia acompañando esto también, ¿no? Porque eso también suma un montón. Así que esa sería mi historia. Gracias, Dolores. Y cuando te escuchaba pensaba también, ¿no? Vos traes, igual que Liliana, este tema de las perspectivas encontradas de la familia y lo que hay que hacer y lo que dicen los protocolos, y me acordaba en la mesa anterior cuando se hablaba de la humanidad y la técnica y cómo la integramos, ¿no? Qué interesante esto de poder, bueno, a ver, meterme en la singularidad, que es lo que nos invita a la narrativa de cada situación, y poder ver qué dice el protocolo, qué necesita el paciente, qué es lo posible, qué es lo que podemos negociar, qué es lo que podemos escuchar, qué es lo que podemos comprender, qué es lo que a lo mejor tenemos que explicar, ¿no? Y me gustaría, antes de poder generar por ahí una charla entre nosotros y también con el público, preguntarles a ustedes si ustedes escriben, leen, y para qué les sirve escribir y leer, si es que les sirve para algo, hablando de esto de utilidad o no, en relación con su estar como médica, enfermera, en relación con este juego entre el rol y la persona, en relación con los vínculos que establecen con los otros. Soy muy lectora por cuestiones profesionales en temporada de vacaciones. Yo voy juntando a lo largo del año y en las vacaciones le entro duro a los libros. Creo que es esencial, por lo menos yo creo que para toda la medicina, creo que para todas las profesiones deberíamos tener la mirada, la palabra, la escucha de los artistas para poder nosotros mirar, escuchar y hablar con nuestros pacientes. Las emociones, y si atendemos personas, no son cuerpos, como dice Paula, no somos mecánicos de cuerpos, sino que atendemos personas. La parte emotiva, sin el arte, no hay forma de evaluarla, de entenderla, de comprenderla, hasta de asirla, ¿no? De poder tomar esa parte. Creo que es esencial. Bueno, sí, la verdad que escribo, pero no tanto, pero sobre todo la música y la lectura. Hoy en día muchos los libros para chicos, hay libros para chicos preciosos que entre la ilustración y el texto hacen una conjunción divina. Que me permiten a mí muchas veces, ¿no?, ir encontrando palabras de lo que yo estoy viviendo, las encuentro expresadas en libros, ¿no? Hay varios libros, hay un autor infantil que a mí me gusta mucho, que es Oliver Sheffer, que tiene unos libros preciosos y que incluso muchas veces se los recomiendo a los familiares de mis pacientes para acompañar a los niños, ¿no? Y después también hay un montón de canciones, ¿no?, que también ayudan a transitar. Yo salgo del hospital y me pongo los auriculares y me pongo música, ¿no?, porque es mi forma de como un ratito propio después de la jornada de trabajo, ¿no?
de dejar ahí que decante un poco lo vivido antes de tener que entrar al 100% en mi rol de mamá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que sí, que la narrativa y la música permiten ir encontrando palabras a lo que a veces uno le cuesta poner, o encontrar respuestas también a las cosas que uno por ahí no le encuentra en la diaria, ¿no? En relación con esto, me parece que hay alguien hablando en el Zoom, ¿no? En relación con esto, ustedes me comentaban que había un capítulo en particular de este libro, de Una presencia ideal, que las había, en la que se sintieron identificadas, de una, no me acuerdo si era médica o enfermera, que hablaba de lo que le pasa en las reuniones sociales, ¿no? Sí. ¿Quieren comentar algo de eso? Sí, hay varios capítulos, ¿no? Que por lo menos a mí me resonaron bastante del libro. Y en relación a las reuniones sociales, creo que a muchos de los que trabajamos en salud nos pasa esto, pero particularmente a nosotras, hablo por mí, siendo paliativista, me pasa mucho, porque hablar de paliativos, donde la mayoría de mis pacientes en algún momento fallece, no es lo que comúnmente se conoce como una conversación de café. Claro, ¿y a Claro. qué te dedicas? Y entonces, Claro, ya, ¿a qué te dedicas? ¿qué les digo? ¿Y eso de qué se trata? Porque encima mucha gente no conoce qué son los paliativos, entonces es empezar a explicar de qué se dedican los paliativos. Ah, pero que entonces la mayoría de tus pacientes se muere, sí. Ah, pero ¿son todos viejos? No. Ah, y entonces, bueno, o me cambian de tema, o lo otro que me pasa también es que me empiezan a contar todas las situaciones dramáticas que han vivido, y uno dice, estoy acá Para un divertirme, sábado para a la pasar noche en también. una fiesta, y me estás contando cómo se murió tu abuela, que lo lamento un montón, pero la verdad que en este momento no tengo tantas ganas de que me cuentes cómo se murió tu abuela intubada en una terapia intensiva, ¿no? Pero entonces a veces uno, como me decía mi hermano, vos lee otras cosas que sean como más superficiales y charla de eso. Me dice, léete un par de para ti o de olas y charla de eso cuando te pregunte. Pero bueno, el tema es que cuando uno le apasiona lo que hace y lo hace por vocación es difícil, ¿no? Así que eso sí, sucede, pero bueno, nada, uno aprende también cómo manejarlo, y cuando uno tiene ganas de exponer todo lo que uno trabaja, y otras veces como uno sale como más por la tangente con una respuesta más escueta, y ya está, o directamente la gente cuando escucha dice, ah, mira vos, y ya está, y ahí se acabó la charla. Bueno, hice el gesto y se van, ¿no? Porque el que sabe, por ahí, si es muy discreto, no se santigua, pero si es así medio fóbico, se santigua cuando le decimos lo que hacemos. Y sin ir tanto en lo social, en los pasillos de los hospitales, también cuando van viendo que viene el equipo de paliativo, como que parecía para la otra cama. Pero bueno, exacto, somos lo que somos, hacemos lo que podemos, ayudamos en todo lo que podemos, no siempre nos sale bien, nos tomamos la vida con humor, y somos profesionales que tratamos de hacer científicamente lo más humano posible. Eduardo, ¿vos querrías decirles algo a Liliana y a Dolores? No, no les quiero decir nada, que les quiero decir simplemente que las escuché con enorme interés, que todo, así como por suerte mi libro les resonó y me alegra y me alivia, me resonó por supuesto todo lo que ellas decían, fue como volver a estar en Rouen, volviendo a escuchar todas las anécdotas y viviendo en directo todas las situaciones, ¿no? Y me quedo con esta cosa que hablaron de la flexibilidad frente al protocolo, ¿no? Que existe un protocolo, existen reglas, pero de la enorme flexibilidad que yo vi en vivo y en directo
en la acción cotidiana del personal sanitario en Rouen. Recuerdo una charla que tuvimos una noche donde yo hablaba con la enfermera que es como era la decana en ese momento de las enfermeras en Rouen, y decíamos yo le decía que cada vez que yo termino un libro, no sé si voy a ser capaz de escribir otro, y que cada vez que termino de escribir un libro, no sé qué libro, no sé cómo va a ser el libro siguiente, no tengo las instrucciones para hacerlo. Y ella me decía que le pasaba lo mismo con cada paciente, que uno podía llevar años trabajando, que ella podía llevar años trabajando, que había tenido tal vez todos los pacientes que uno se puede imaginar, pero que siempre iba a llegar un paciente que le iba a plantear algo nuevo y que en algún momento ella se iba a preguntar, ¿y acá qué hago? O sea que todo lo aprendido en un punto no le alcanzaba. Y me hacía acordar sobre todo a la segunda historia, ¿no? Al segundo caso, que me parece que de eso se trata, ¿no? Que uno puede tener ideas preconcebidas, prehechas, que trae de convicciones propias, de cómo son los protocolos o de otras experiencias, y cómo va a aparecer un paciente o un caso, una familia del paciente que te pone en una situación que es otra, que es distinta. Bueno, teníamos intención de abrir un poquito la conversación, pero estamos muy pasados de tiempo. Entonces, yo quería agradecerle mucho a Eduardo su presencia. Te cuento, por si vos no las ves, que mientras hablabas, Liliana y Dolores hacían así, eso, así, ¿no? Y simplemente leer otro fragmento muy pequeñito para cerrar, y tenemos todas las preguntas en el chat que van a quedar registradas, y si alguien más quiere después acercarnos preguntas, vamos a ver cómo podemos hacer un espacio después de la jornada virtual para compartir todos los comentarios que nos llegamos a compartir aquí en las jornadas. Y solo quiero compartir un fragmentito de uno de los capítulos de La médica residente, donde cuenta que en realidad están atendiendo a una señora que está a punto de morir, que son como 7 en la sala, y de pronto le avisan que viene a verle el hijo. Y cuando le dicen a la mujer le dice que no quiere verlo. La mujer había cerrado los ojos mientras la revisábamos. Los abrió con rabia y dijo, no, por toda respuesta. ¿No quiere verlo?, preguntó Jacqueline Marrot con un ligero tono de sorpresa. No, repitió la mujer. Y añadió con rencor, por supuesto que no tiene nada que hacer aquí, díganle que se vaya, por favor. Me quedé mirando fijamente a la mujer. ¿Debíamos responder algo o limitarnos a respetar su deseo? Cuando desvié la mirada tenía 7 pares de ojos sobre mí. Por una especie de acuerdo tácito, todos habían decidido que fuera yo la que tenía que ir a hablar con el hijo. Estoy acostumbrada a darle a la gente las noticias más terribles. Tiene leucemia. Me temo que no le quedan más de 5 o 6 meses de vida. Pero eso no significa que sea insensible. El ser humano se acostumbra a las cosas más increíbles, y sin embargo, a pesar de tanta experiencia, me transpiraban las manos como la primera vez que tuve que decirle a un paciente que tenía una enfermedad incurable. El hijo esperaba parado en el umbral de la puerta de la sala de familiares. Mi cuerpo y mi cara deben haberle proporcionado una información muy clara, porque me tendió la mano y sin preámbulos me dijo, no quiere verme, ¿no es cierto? Me facilitó la tarea. Le respondí, no. Y al hacerlo, imité un poco sin querer la entonación de la madre. Me dio las gracias y sonrió con pena, y lo acompañé hasta la salida. Me tendió la mano por segunda vez. Estaba aún más húmeda que la mía. Nunca volvió a ver a su madre. Todavía recuerdo su última mirada, la mirada infeliz de un niño injustamente castigado. Muchas gracias, Eduardo, por tu presencia desde allí. Muchas No, gracias, gracias a ustedes, Liliana y muchas gracias a Dolores, ustedes. por compartir las experiencias.